Vamos a continuar ahora con este tema 6, con el método para el cálculo del anclaje y solape, que hemos llamado aquí del título 2, porque viene en el título 2 del código estructural. Ahora también se llama comúnmente el método de la HE, o sería el método en el que la adherencia a la barra está certificada por ensayo de la viga. Va a ser un capítulo muy corto. Vamos a ver básicamente 3 diapositivas sobre la longitud básica de anclaje, la longitud neta de anclaje y el solape de armaduras pasivas. Y viene después del primer vídeo de este tema. Bueno, en este caso, las características de adherencia a la barra tienen que haber sido certificadas según el ensayo de la viga, que está definido en el eje C de esta normativa UNE. Y para el cálculo de la longitud básica de anclaje, pues va a ser un cálculo muy sencillo. Para barras en posición 1, que van a ser las de adherencia buena, pues la longitud básica en posición 1 será un parámetro m por el diámetro de la barra al cuadrado, siendo este diámetro en milímetros, y no puede ser menor que el valor de f sub k en megapascales, o en newtons por metro cuadrado, dividido por 20 y por el diámetro también en milímetros. Y este valor m, que es la clave para el cálculo de la longitud básica de anclaje, pues vendrá en función de esta tabla. Pues para aceros B500S y hormigones 30, por ejemplo, será 1,3. Y para diferentes tipos de hormigones irá bajando, y para B400S también será un poquito menor este valor del parámetro m. Para barras en posición 2, pues habrá que multiplicarlo por 1,4, y este valor mínimo pues también queda un poquito modificado. ¿De qué depende de que una barra esté en posición 1 o posición 2? Pues va a depender de la adherencia. Si está en posición 1, se llama que está en una adherencia buena, y eso se produce cuando la barra está en un ángulo de 45 o 90 grados con la horizontal. Es decir, cuando estamos hormigonando, de arriba a abajo, si la barra está inclinada a 45 grados o más, por ejemplo, la barra vertical de un muro, las barras verticales de un pilar, van a estar siempre en posición 1 de adherencia buena. O también si están en la mitad inferior de la sección, las armaduras de la parte inferior de la sección siempre van a estar en posición 1, la armadura positivos, digamos. O si tiene una barra que tenga por encima más de 30 centímetros de hormigón, entonces también va a estar en posición 1. Las otras barras, por ejemplo, las barras a negativos de una viga de edificación o de una losa de edificación, estaría en posición 2 o adherencia deficiente, y lo calcularíamos con este valor de aquí un poco ampliado. Nos dicen de que si la estructura está expuesta a efectos dinámicos, entonces habrá que aumentar estas longitudes básicas con 10 diámetros. Bueno, es un número muy sencillo. Aquí voy a ir más o menos rápido porque el tema del anclaje y del solape lo vais a ver también en la asignatura de construcción, de estructuras de hormigón. Por lo tanto, cuando curséis la asignatura de construcción, si no lo habéis hecho ya, pues veréis con más detalle el anclaje y el solape. Bueno, la longitud básica de anclaje es una referencia, es el valor que tendríamos, vimos en teoría, para anclar una fuerza A sub S por F sub I. Pero las barras no siempre vamos a necesitar anclar esta fuerza por prolongación recta, sino que tendremos otras formas de anclar, veremos aquí, y además a veces estaremos anclando una fuerza menor que su límite elástico. Entonces, realmente la longitud que deberemos anclar una barra será la longitud neta de anclaje. La longitud neta, que viene definida en el 49512 del título 2, y esta longitud neta será la longitud básica por un coeficiente beta en función del tipo de anclaje, por la tensión de cálculo de proyecto en el punto donde empieza el anclaje, dividido el límite elástico. Entonces, este valor siempre será 1 o menor que 1.
Como no siempre será fácil calcular o lleva trabajo calcular la tensión en el punto que vamos a anclar, esta expresión la podemos considerar aproximadamente igual a la longitud básica de anclaje por este coeficiente beta por un cociente entre la armadura de cálculo en una determinada sección con la armadura que realmente vamos a tener en esta sección. Esto lo veremos en la práctica, pero bueno, por ejemplo, en el caso que hemos visto en el vídeo 1, cuando vamos a anclar la armadura de refuerzo a positivos, pues la armadura real será toda la armadura que tenemos allá, la básica más la armadura de refuerzo, mientras que a su peso la armadura que hace falta realmente allí será solo la básica, a partir de ahí falta el refuerzo. Lo veremos en la práctica, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, esta longitud neta podría tomar valores muy pequeños, ya que este valor de aquí podría tender a 0 o ser 0 en algunos casos, en el sitio donde anclamos. Pero bueno, no podrá tomar valores inferiores al mayor de esos tres valores de aquí. 10 diámetros, pues para una armadura del 16, esto será 160 milímetros, o 150 milímetros, es decir, para una armadura del 12, pues el valor más pequeño de momento sería 150 milímetros, o para un tercio de la longitud básica en caso de barras traccionadas, o 2/3 de la longitud básica en el caso de barras comprimidas. Y el factor beta, pues si anclamos por prolongación recta, el valor beta vale 1 y 1. Este menos, pues una errata de la normativa, porque no tenemos ningún menos, esto se va a ser 1 y 1 en caso de prolongación recta. Si tenemos una patilla o un gancho en U, hay compresión, no afecta, por tanto seguiríamos teniendo beta igual a 1, pero atracción podrá ser un valor de 0,7. ¿Cómo se define estos patillas, ganchos o gancho en U? Pues bueno, un gancho sería esta forma que tenemos aquí, en que vamos a girar, vamos a crear un gancho al final de la barra con un ángulo superior a 150 grados y aquí exponiendo una distancia no menor que cuando sale la curvatura de 5 diámetros, entonces la longitud básica neta aquí, si aquí es donde empezamos a anclar, pues podremos haber multiplicado el valor por 0,7. Lo mismo si tenemos una patilla, que probablemente sea más común que un gancho, en este caso giramos con un ángulo de mínimo 90 grados, 90 va a ser un valor muy habitual, entre 90 y 150, después ya sería un gancho. Aquí exponemos también mínimo 5 diámetros, y esto sería una patilla, y también en este caso la longitud neta de anclaje la estaríamos multiplicando por 0,7 en caso de tracción. Estas formas de anclar no son efectivas para la compresión y no se tienen en cuenta. Esto sería un gancho en U en el caso de querer anclar la fuerza y utilizar la misma barra que viene y luego sigue. A veces se utiliza en prefabricación este tipo de ganchos sobre todo. Y el caso de la barra transversal soldada, que sí que es efectivo tanto a tracción como a compresión, también pondríamos una barra transversal con un diámetro no menor que 0,6 veces el diámetro de la barra principal, y en este caso también multiplicaríamos el valor por el coeficiente beta 0,7. Nos viene también este apartado que de la armadura máxima que utilicemos en una viga en el centro de la luz, para el máximo momento efector positivo, debe continuarse 1/4 de la armadura máxima positivos hasta los apoyos, ya sean extremos o intermedios. Aquí hay un pequeño cambio respecto a la instrucción EH. Antes era 25% o 33% en función de si era un anclaje extremo o intermedio, ahora un 25%, 1/4 en todos los casos. Y esta armadura que continuamos hasta los apoyos se dispondrá una longitud neta de anclaje de la armadura a positivos a partir del eje del pilar. ¿De acuerdo? En el eje del pilar habrá que disponer una longitud neta de anclaje cuando entramos en edificación a pilares, por ejemplo. Bueno, en la práctica anclaremos la armadura y veremos esto, y también lo vais a ver en la asignatura de construcción.
El caso de solapo es distinto, es cuando tenemos dos armaduras que tenemos que dar continuidad, pero que por motivos constructivos no vamos a tener una barra continua, sino va a llegar una determinada barra y va a continuar otra. Vamos a tener dos casos diferentes. Por ejemplo, un tipo de solapo típico sería el arranque de un pilar, o cuando pasa el pilar de una planta a otra, que no vamos a poner toda la armadura del pilar, sino que vendrá la armadura de la planta inferior y la solaparemos con la armadura del pilar que sigue, o también entre una zapata corrida y un muro, por ejemplo, de sótano, también dejaremos el arranque de la armadura que salga generalmente de la zapata, y luego allí vamos a solapar con la armadura vertical del alzado del muro. También otro caso es tener armaduras vigas de gran longitud. El transporte normal por carretera es de 12 metros, entonces si no nos interesa transportar armaduras de más de 12 metros o no podemos tener en la obra porque es de pequeña entidad, la armadura allí en rollo y allí desdoblarla, lo cual requiere cierta logística y eso se utiliza para obras civiles grandes, pues vamos a hacer trozos de barras de 12 metros y los vamos a solapar. En ese caso, la longitud de solape será un factor alfa por la longitud neta de anclaje. ¿De acuerdo? La longitud neta de anclaje, L sub B neta, lo vamos a multiplicar por un coeficiente alfa. Este coeficiente alfa va a oscilar entre 1 y 2 y va a depender de dos parámetros. Uno va a ser la distancia transversal entre empalmes, como podéis ver aquí tenemos un empalme, aquí tenemos otro. La separación de las barras en empalmes pueden llegar a tocarse o pueden llegar a una separación máxima de 4 diámetros. Es muy común que se lleguen a tocar. Entonces la distancia, pues veis aquí, entre este empalme, que estaría aquí en medio, hasta el otro, en distancia transversal. Si es mayor a 10 diámetros, tomaríamos estos valores de alfa. Si es menor a 10 diámetros, si los empalmes están cercanos a nivel de la sección, tomaríamos estos valores de alfa. Y después también depende del porcentaje de barras solapadas trabajando a tracción en una determinada sección con relación a la sección total de acero. Consideramos que los solapes se producen a una misma sección si están a una distancia menor que la longitud básica de anclaje. ¿De acuerdo? Si entre el centro de este solape y el centro de otro solape hay una distancia menor que la longitud básica de anclaje, consideramos que se dan en una misma sección. Si están más alejados, se van a dar en secciones distintas. En cualquier caso, también es recomendable a nivel seccional hacer los anclajes de forma simétrica. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces si estamos solapando más del 50% del acero, en un arranque de un muro, por ejemplo, esto sería típico, si la distancia es menor que 10 diámetros, este valor alfa para una barra trabajando a tracción sería 2. Si podemos colocar los solapes, serían casos particulares, pues a diferentes distancias, este valor lo podremos ir rebajando, si podemos colocarlo a diferentes secciones a una distancia mayor que la longitud básica. A compresión, este valor alfa siempre vale 1. Y bueno, y luego por otra parte, lo que nos dice también la normativa es que en este solape, o en este de aquí, en la zona de solapo deberá disponerse siempre armaduras transversales con sección igual o superior a la sección de la mayor barra solapada. Es decir, si estamos solapando, pues una barra del 20 con una barra del 16, por poner un ejemplo, la barra del 20 tiene un área de 314 milímetros cuadrados de armadura, entonces aquí transversalmente deberemos disponer barras, pues armaduras del 8 o del 10, que sumen, todas las que pongamos aquí, pues su sección sume más que la barra de un FI20, que es 314 milímetros cuadrados, para poner un ejemplo. Bueno, esto sería el empalme por solapo, que es el más común en edificación, pero también existen solapes por soldadura o solapes mecánicos y vienen también definidos en la instrucción. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a entrar con mucho detalle, pero aquí os he puesto, por ejemplo, algunas fotografías de tipos de solapes mecánicos. Por ejemplo, típico
para cortante o, en este caso, para punzonamiento, serían lo que se llaman studs, o solapes, por ejemplo, esto sería un anclaje mecánico, o aquí un solape mecánico, pues por ejemplo puede ser mediante barras soldadas o este tipo de anclajes que se ven aquí. Hay diferentes tipos, no vamos a entrar en esta asignatura, y en el siguiente apartado, en el 6.3, que va a ser el siguiente vídeo, vamos a ver el método del anejo 19, o el método del Eurocódigo 2, y también veremos en el siguiente vídeo una comparativa, una gráfica que va a comparar la longitud básica de anclaje del método del título 2 con el método del anejo 19. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención.